Buenos días, queridos hermanos, nuevamente para todos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir un domingo más a reunirnos como la iglesia del Señor. Bienvenidos todos los que están hoy por primera vez en este lugar. Damos la honra y el honor al Señor que nos da la vida y las fuerzas para levantarnos y poder venir a adorar su santo nombre. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el autoexamen de conciencia. Inclinen su rostro, por favor. Señor amado, nos postramos ante ti en estos momentos y con un corazón humilde, humillado y sencillo, venimos ante ti, oh Dios omnipotente, porque tú lo conoces todo y lo sabes todo, y nadie puede burlarte de ti. Por eso, con humildad, te pedimos que escudriñes nuestro corazón y que redargullas nuestra mente y nuestro espíritu y que nos hagas ver el pecado y que nos apartes de él, Padre Santo, por el poder de tu Santo Espíritu y la luz de tu palabra. Toma este tiempo y glorifícate, Señor, en nuestras vidas y guía mis palabras para que lo que yo diga sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28. Proverbios 28, ténganlo ahí abierto un momentico. Y quiero hacerles una pregunta escudriñadora. ¿Se considera usted una persona de duro corazón? ¿Se considera usted una persona de duro corazón? Pregúntese allí, en el lugar donde está. ¿Será que yo soy de un corazón duro? Porque la Biblia habla de los de duro corazón. ¿Sabía usted, querido hermano y hermana, que es posible que aún asistiendo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, usted puede ser una persona de duro corazón? Eso es verdad. Podemos conocer la Biblia, asistir a las enseñanzas, escuchar las predicaciones y ser personas de duro corazón. Hoy quisiera dar unas características de una persona de duro corazón, o que tiene su corazón endurecido, o que está dejando que su corazón se endurezca. Si eres una persona de duro corazón, debes arrepentirte, porque esto te puede llevar a la perdición. Ustedes están en Proverbios 28. Ahora vayan conmigo al versículo 14. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Vemos aquí una bienaventuranza y una desgracia en el proverbio. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que siempre teme a Dios. El temor a Dios debe ser característico de los hijos de Dios. Pero ahí hay un término en este versículo que debe ser muy tenido en cuenta, y es la palabra siempre. Porque usted puede tener temor de Dios a veces, pero no siempre. Y la orden de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, es que nosotros siempre, en todo momento, en todo lugar, temamos a Dios. Noten lo que dice el verso: bienaventurado el hombre que siempre, no a raticos, no cada 8 días, sino siempre, constantemente, teme a Dios. Luego hay un contraste: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí podemos ver
que el endurecimiento de corazón proviene de no temer a Dios. Dice claramente, mas el que endurece su corazón, es decir, el que no teme a Dios constantemente o siempre, caerá en el mal. Poco a poco se va endureciendo su corazón, poco a poco se va apartando de Dios, no escucha razones, no escucha invitaciones, no escucha exhortaciones, y entonces, ¿cuál va a ser el resultado en esa persona? Caerá en el mal y recibirá una gran reprensión, una gran desgracia a su vida. Hermanos, no dejemos que nuestro corazón se endurezca. Fácilmente nuestro corazón se puede endurecer. Y vamos a mirar 6 características rápidamente de una persona que tiene un corazón endurecido o que su corazón se está endureciendo. En primer lugar, una persona con un corazón endurecido escucha la palabra de Dios, pero no obedece la palabra de Dios. Esa es una de las características de una persona con un corazón endurecido. Esa persona escucha la palabra de Dios, pero no obedece la palabra de Dios. ¿Y por qué no obedece la palabra de Dios? Porque su corazón está endurecido. El endurecimiento del corazón proviene del pecado que hay en nosotros. Por eso es que Faraón, el que tenía esclavo al pueblo de Israel, cuando Moisés fue a rescatar a la nación de Israel, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos a las señales que Moisés presentó. Y dice el texto en Éxodo 7:22, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Moisés va y habla en nombre de Dios y le dice: Jehová, el gran yo soy, me ha enviado, deja ir a mi pueblo. Te ordeno que dejes ir a mi pueblo. Es la palabra de Dios la que Faraón está escuchando. Pero Faraón no escuchó la palabra de Dios y su corazón se endureció. En segundo lugar, un corazón endurecido no cambia después de alguna prueba difícil. Usted puede ver en una persona si realmente tiene un corazón noble y ha sido regenerado su corazón o no está endurecido. Cuando una persona después de alguna prueba difícil no cambia su manera de ser. Han conocido personas que han pasado por difíciles pruebas, por difíciles situaciones, y uno cree, después de esto ese hombre va a cambiar. Pero mentiras. Por el contrario, antes siguió más duro, se endureció peor. Por ejemplo, Faraón después de pasar difíciles pruebas por las plagas que Dios enviaba por no obedecer la palabra de Dios ni dejar ir al pueblo de Israel, en Éxodo 8:15 dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Él decía: Moisés, ora para que se quite la plaga. Y entonces venía paz y reposo. Pero tan pronto venía la paz y el reposo, ¿qué pasaba con Faraón? Endurecía su corazón. Así que un corazón endurecido no cambia después de alguna prueba difícil. En tercer lugar, un corazón endurecido puede desear el bien de Dios, pero en realidad no está dispuesto a cambiar. Esa es una realidad. Hay personas que desean que Dios les haga bien y claman y piden oración para que Dios les haga bien, pero en realidad no está dispuesto a cambiar esa persona.
Esa persona está dispuesta a recibir la bendición de Dios, pero no a dejar su pecado, no a cambiar de manera de vivir. Quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere cambiar su corazón. Por ejemplo, en Éxodo 9, 27 y 28, hablando del mismo Faraón, él dijo lo siguiente: entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Mire que reconoce que han pecado y que él y su pueblo son impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Él se arrepintió aparentemente, reconoció que era impío, que su pueblo era impío y que había pecado contra Dios. Y entonces le pide a Moisés que ore, que cesen los truenos, el granizo, y que él va a dejar ir a su pueblo. Pero se adelanta uno a los versículos 33 y 35 del capítulo 9 y mire lo que hizo Faraón. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió su mano a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así hay personas, aparentemente se duelen, se arrepienten, reconocen su pecado, pero una vez les pasa la prueba, una vez pasan por el trago amargo, siguen en las mismas andanzas después de haber confesado que habían hecho mal y que uno se come el cuento de que realmente se habían arrepentido. En cuarto lugar, un corazón endurecido siempre trata de justificar su pecado. Esa es una seña clara de que una persona tiene su corazón endurecido. Siempre trata de justificar sus malas acciones de una o de otra manera. ¿Será que tenemos un corazón endurecido? Hermanos, ¿trata usted de justificar sus pecados cuando alguien se los señala, cuando alguien se los muestra? ¿Trata usted de justificar eso que está haciendo? Eso es evidencia de que usted tiene un corazón endurecido. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 18 al 21, estamos en el contexto del rey Saúl cuando fue enviado por Dios a destruir a los amalecitas. Dios le dio la orden que matara al rey y que exterminara al pueblo y todo lo que tenía. Y mire lo que dice 1 de Samuel 15, 18 al 21. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, va a justificar su pecado, a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Justificó su desobediencia diciendo que no había matado al rey y que el pueblo había tomado del anatema, del botín, para ofrecer sacrificios a Dios. Justificó su pecado. Él no quería reconocer que había hecho mal. Entonces, un corazón endurecido siempre trata de justificar sus malas acciones, su desobediencia a Dios. En quinto lugar, son 5 cosas, no son 6, son 5 cosas. Un corazón endurecido puede incluso decir las palabras correctas de arrepentimiento, pero son solo palabras. Miren lo que dice 1 de Samuel 15, 24, hablando del mismo rey, de Saúl.
Dice 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Palabras correctas, ¿cierto? ¿Quién no le va a creer a un tipo que hable así? Dice lo que es correcto. En el verso 30 mira lo que dice. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esas palabras de arrepentimiento que parecían sinceras y que estaban dichas de manera correcta, eran con el propósito de que él no fuera a quedar mal delante del pueblo. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea que a él solo le importaba en el fondo de su corazón, al decir esas palabras, su reputación, más no la gloria ni la honra de Dios. Así que, hermanos, es posible que usted y yo, al examinar estas cosas, también suframos de corazón endurecido. El versículo de Proverbios 28 es supremamente claro. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, el que no tiene engaño en sus labios, el que siempre procura hacer la voluntad de Dios, el que trata siempre, así le caiga el mundo encima, de hacer la voluntad del Señor. Bienaventurado ese hombre, esa mujer que siempre teme a Dios. Porque ¿qué es el temor al Señor? El temor al Señor es la conciencia de que Dios me ve las 24 horas del día. Es la conciencia de que yo no puedo engañar a Dios. Es la conciencia de que Él me creó para su gloria y de que yo debo en todo momento hacer y procurar su santa voluntad. Cierta vez hicieron un experimento con unos niños. Los niños, cuando los papás se iban, se volvían unos diablitos en la casa y desordenaban todo y todo para patas arriba. Cuando los papás no los estaban mirando, se volvían unos diablitos. Cuando los papás estaban en casa, eran unos santitos. Entonces, los papás pusieron cámaras de video por toda la casa y se fueron. Y los niños aún no sabían que los estaban vigilando. Y preciso, cuando llegaron, el papá les pregunta: ¿ustedes cómo se comportaron? Dijeron: bien, papá. Entonces los papás miraban los videos y decía todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces les mostraron las evidencias y los hijos pues quedaron sin argumentos. No podían justificar su pecado porque las evidencias eran claras. Volvieron a irse los papás al otro día y los niños ya eran conscientes que las cámaras estaban vigilándolos. Y los niños ya no volvieron a desordenar la casa, ni a hacer pataletas, ni a volverse en diablitos cuando sus papás no estaban. Eso más o menos es el temor al Señor. La conciencia de que Dios nos ve y que un día tenemos que dar cuenta. ¿Sí me hago entender? Un día tenemos que dar cuenta. Usted puede estar solo en su cuarto sin nadie que lo vea, pero allí está la presencia de Dios y sus ojos ven, sus ojos escudriñan. Y un día usted le dará cuenta a su Padre Celestial, como los niños tenían que dar cuenta un día, o por la noche cuando los llegaban, de su mal comportamiento o de su buen comportamiento. Así que si nosotros tenemos conciencia de que Dios nos ve, de que Dios está en todo lugar y que un día daremos cuenta a Él, nuestro corazón comenzará a temer a Dios. Y es el llamado hoy, amado hermano y hermana que está en este lugar, joven que me escucha. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es
el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción, sea buena o sea mala. Ese es el todo del hombre, temer a Dios y procurar guardar sus mandamientos, vivir en obediencia a su santa palabra. En Proverbios 29, vaya conmigo allá. Vean lo que dice Proverbios 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. El hombre que reprendido endurece la cerviz o endurece su corazón. La cerviz hace referencia acá, ¿no? A esta parte de nuestro cuello. Y hace referencia a un hombre orgulloso, altivo, que se yergue y que mira con arrogancia y orgullo a los demás. Que Dios le da garrotazos en su cerviz para que se incline y reconozca su pecado. Ese hombre que endurecido de corazón, que reprendido por Dios, endurece su cerviz, que no se humilla, que no se agacha ante Dios y reconoce su falta y cambia, dice el texto que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que mucho cuidado con dejarse endurecer por mucho tiempo su corazón por el pecado. Y vean lo que dice Romanos 2, versículo 5. Rápidamente, Romanos 2, verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Dice aquí el texto, pero por tu dureza de corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Cuando usted no se arrepiente, cuando usted endurece su corazón, usted está atesorando malas cosas. Desgracia para ti mismo. ¿Cuál es esa desgracia? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así como los niños no tenían excusa ante el Padre por las evidencias que mostraban las cámaras de que se habían portado mal, así usted no tendrá excusa delante de Dios el día del juicio, porque Él le mostrará las evidencias y usted no podrá decir, no fue así. ¿Pero por qué ocurrió eso? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoraste ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, hermanos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña y nos endurece. El pecado nos hace ver el infierno como si fuera el paraíso. El pecado nos hace ver lo malo como si fuera bueno. El pecado nos hace saborear lo amargo como si fuera dulce. Hermanos, el pecado es muy sutil y muy engañoso y fácilmente se mete en nuestra vida y endurece el corazón. Que ninguno de vosotros se endurezca, como dice allá en Hebreos 3, 12 al 13, por el engaño del pecado. Que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña y endurece nuestro corazón. Y la única solución, amados hermanos, es venir a los pies del Redentor, de Cristo, el cual ablanda nuestro corazón, el cual nos lava de nuestros pecados si nosotros los confesamos, nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, nuestra dureza de corazón,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Señor amado, gracias por tu bendita y gloriosa palabra, la cual es santa, la cual nos redarguye y nos exhorta en esta mañana a no dejarnos endurecer por el engaño del pecado, a examinarnos, que no tengamos un corazón endurecido, un corazón que justifique el pecado, un corazón que de palabra dice cosas agradables y correctas, pero en sus actos dice todo lo contrario. Padre, perdónanos si hemos endurecido nuestro corazón. Perdónanos si no hemos oído tu voz y no la obedecemos. Padre bendito, porque a veces oímos tu voz y es como si no la oyéramos. Entra por un oído y sale por el otro. Y eso poco a poco va encalleciendo nuestra conciencia. Y un día no tendremos excusa ante ti, Señor. Perdónanos y danos la gracia, Padre, de vivir para ti cada día, como dice tu palabra. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Bienaventurada la mujer que siempre teme a Jehová. El joven que siempre teme a Jehová, porque tendrá frutos agradables y eternos para su vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén.